Buenos días, profesor. Soy Pierina Vázquez. Hoy día voy a exponer sobre dos artículos. El primero de ellos, titulado Modelo termodinámico del secado de carne mediante termografía infrarroja. Primero, con el resumen de este artículo, es que la operación del secado es una de las operaciones unitarias más importantes que van a ser utilizadas para conservar productos cárnicos, ¿no? El proceso de secado va a implicar una gran cantidad de mecanismos acoplados entre sí y la teoría cinética tradicional del secado va a explicar parte de ellos, cubriendo los comportamientos más importantes en el periodo del secado descendente, por lo que es necesario determinar los puntos críticos de cada transformación a lo largo del secado y analizar y cuantificar todos ellos. En este sentido, se ha desarrollado un modelo termodinámico irreversible centrándose en el periodo de secado descendente. Entonces, en este artículo se va a utilizar la termografía infrarroja para obtener la evolución de la temperatura superficial de la carne durante la operación del secado. Las mediciones infrarrojas se realizaron con una cámara termográfica Optris PI 160 de Alemania con un rango espectral infrarrojo de longitud de onda de 7,5 a 13. La actividad de agua superficial, el volumen, la masa y la humedad se obtuvieron a diferentes tiempos de secado. El análisis de secado va a mostrar cinco etapas: la inducción tradicional y el periodo del secado cinético constante, una temperatura húmeda de 22 grados Celsius, y tres etapas más en el periodo del secado descendente, repartidas por la evolución de la energía interna, superficial y la transición vítrea. Se tiene como introducción el sector cárnico en la Unión Europea. La importancia de este es el jamón como un producto de mayor valor añadido. También se tiene el proceso de secado, que la importancia es identificar los puntos críticos y los cambios estructurales en fibras musculares. Se entiende como el proceso del secado, que es la etapa más costosa, ya que va a involucrar tiempo, control, consumo energético y es un método para preservar el producto. También tenemos la composición de la carne, que es el principal constituyente muscular, 65 a 80% en músculo post-mortem. La etapa del secado, la teoría cinética tradicional, la introducción son los flujos iniciales de agua, la velocidad constante, máximo secado, la caída de velocidad, que es el menor flujo interno versus la evaporación superficial, los cambios estructurales, simultaneidad, la transferencia de calor y masa. También tenemos la tecnología innovadora termográfica infrarroja, más conocido como el IRT. Las características es que la medición de radiación infrarroja, el método sin contacto y no destructivo, la generación de mapas térmicos. La aplicación de esto es en el control de procesamiento de carne y en la evaluación de calidad de frutas y verduras, tanto en la madurez, en la seguridad y en los patógenos. Los materiales y métodos se tiene como material biológico 6 lomos de cerdos de la raza Landrace Druk. El sacrificio se va a realizar en un matadero comercial. El tiempo post-mortem es de 1,5 días y una temperatura de 4 grados Celsius. El muestreo y caracterización de la carne se tiene en muestras de 72 cilindros de 30 milímetros de diámetro y de 10 a 15 milímetros de altura. El corte en dirección de las fibras. Se va a determinar lo que es la masa con una balanza Mettler-Toledo. También se va a determinar la actividad de agua con un higrómetro, la humedad con el método de secado, ¿no? A 110 grados Celsius según la norma ISO 1997 y el volumen en un software Adobe Photoshop. Y cada repetición se va a realizar por triplicado. Las operaciones del secado se tienen condiciones de secado a temperatura 40 grados Celsius, la velocidad del aire a 1,5 metros sobre segundo en un anemómetro, el método por un secador convección, lo que va a mostrar en una muestra junto al material de referencia con una emisividad de 0,95. La medición en masa y volumen continuo, la actividad de agua del post-secado tras un día a 4 grados Celsius, el control de emisividad, la cámara infrarroja y termopares. El proceso del modelado se va a realizar en un isoterma de desorción en 15 muestras distribuidas en tres columnas y cinco líneas en condiciones atmosféricas idénticas en procesos paralelos. Y las mediciones finales las que van a realizar va a ser masa, volumen, actividad de agua y humedad. Y las mediciones infrarrojas en un equipo de cámara termográfica Optris PI 160.
la resolución en 160 por 120 píxeles con una añadido de más menos 2% y un rango espectral de 7,5 a 13 micrómetros. Se tiene lo que es aquí el diagrama del proceso experimental con la carne fresca de Longissimus dorsi. También se tiene lo que es, aquí pasa la preparación de la muestra, donde la muestra se va a caracterizar, ¿no? Ya he mencionado con la actividad de agua, volumen, masa y humedad. El proceso del secado a condiciones de 40 grados Celsius y a 1,5 metros sobre segundo. De aquí se va a dividir en medición infrarroja y análisis de isotermo. Medición infrarroja por un lapso de 115 horas, que va a ser continuo y se va a registrar la masa. Análisis de isoterma se va a hacer en 6 tiempos de 0 horas, 8 horas, 16 horas, 29 horas, 48 horas y 115 horas. La extracción de la muestra del proceso. Después van a hacer las determinaciones finales, tanto la actividad de agua, volumen y masa, y último se va a reposar por un día a 4 grados Celsius, ¿no? Ahora se tiene el diagrama de esquemático del secador experimental. Aquí se tiene lo que es, digamos, un diagrama, ¿no? De cómo se va a realizar esta parte de aquí con la balanza analítica, ¿no? Se va a tener lo que es la muestra de la carne y va a tener junto a ella una cámara de infrarrojo, ¿no? Que va a ser, digamos, leído con la computadora. También se va a tener el equipo de adquisición de datos, donde aquí va a pasar toda la información, ¿no? Junto al panel de control también para poder al final tener la imagen de la cámara infrarroja. Como resultados, tenemos que el enfoque termodinámico en el secado, el proceso del secado son fenómenos estructurales complejos, también es difícil de explicar con modelos previos. El uso de la termodinámica irreversible va a involucrar la estructura en el transporte de agua, ¿no? Va a permitir también describir los fenómenos durante el secado. La medición de las muestras secadas se mide el perfil de humedad y la energía mecánica, el transporte posterior al secado, la medición inmediata y después de un día de reposo, y también se van a tener las ecuaciones de variaciones de masas, ¿no? Donde tenemos aquí la fórmula a continuación, los aspectos relacionados con la ecuación de Gibbs, también tanto como flujo de calor y variaciones estructurales, consideración de temperatura, presión y concentración molar van a ser constantes. Y como conclusiones tenemos que la termografía infrarroja se ha demostrado como una herramienta efectiva para poder controlar el proceso de secado de carne, proporcionando datos claves sobre la transferencia de calor a los tejidos biológicos. Va a permitir la evaluación de la evolución de la emisividad de la carne y su relación con los estadios del periodo de caída de la evolución del secado. Además, esta técnica identifica los puntos críticos y mide la temperatura superficial durante el tratamiento. Además, el modelo desarrollado puede predecir fenómenos como la expansión y la compresión de la carne y las transiciones de segundo orden en su superficie durante el proceso del secado. Ahora tenemos como artículo 2, valorización de la cáscara de plátano en alfa-amilasa utilizando una red neuronal artificial asistida por un factor a la vez y su purificación parcial, caracterización y estudio cinético. Se tiene como resumen en este estudio las bacterias productoras de la alfa-amilasa que se aislaron del suelo cerca a un comedor de una universidad. Era un medio de agar amilasa. La selección primaria de los aislados se realizó mediante una prueba de yodo basada en la zona clara alrededor de las colonias bacterianas en las placas del medio. Se van a seleccionar 7 aislados bacterianos y se los cribó cuantitativamente para determinar la producción de amilasa. Entre ellas se seleccionó la cepa SPS2, que va a mostrar la actividad de amilasa más alta para estudios posteriores. La cepa aislada SPS2 se identificó tanto morfológica como bioquímicamente y se confirmó mediante la secuenciación del ARN R16S como Streptomyces pratensis SPS2. La optimización del alfa-amilasa producida por el aislamiento se realizó bajo fermentación sumergida de la cáscara de plátano de fuente de carbono de bajo costo. Utilizando un enfoque de un factor a la vez, se registró también una actividad máxima de amilasa de 821,33 más menos 0,57 después de 2 días de fermentación. Y aquí se va a emplear el modelo de red neuronal artificial
utilizando los datos OFAT para poder generar un modelo predictivo para la producción de amilasa y el valor de R de 0,94496 y el RMSE de 64,82. Sugirieron que la red neuronal tiene la capacidad precisa para poder generar un entorno de optimización. Se utilizaron técnicas de precipitación y diálisis como sulfato de amonio para poder purificar parcialmente la alfamilasa y luego poder caracterizarla. A su vez, también se encontró que la enzima tenía una masa molecular de 28 kilodalton y con una velocidad máxima de 2 microgramos por mililitros, ¿no? Y también 1000 micromol por minuto respectivamente. Se encontró también que la enzima era termoestable en el rango de temperatura de 4 a 90 grados Celsius y es más estable a un pH alcalino con un pH óptimo de 7. La introducción tenemos que la alfamilasa enciende enlaces de alfa 1,4 glicosídicos de polisacáridos, tanto como almidón, glucógeno y oligosacáridos. Y los productos generados por esta familia va a ser la maltosa, la maltotriosa y las dextrinas. La producción de microbiana de la alfamilasa tiene ventajas como, por ejemplo, que va a facilitar el cultivo, es estable y también es rentable. Las fuentes microbianas, tanto en bacterias, se tiene Bacillus amilo y quefaciens, el Bacillus subtilis, el Bacillus cereus. En los hongos se tienen el Aspergillus niger y Penicillium. Y en actinobacterias se tiene el Streptomyces. Y el sustrato alternativo, que en este caso son residuos agrícolas, como por ejemplo la cáscara de plátano. También se tiene la utilización de la cáscara de plátano, que entre sus características, que contiene 30% de almidón, que es fuente de carbono para microorganismos, la producción sostenible. ¿Por qué? Porque va a reducir la quema de residuos agrícolas y que va a generar bioproductos tanto como alcohol, la amilasa, la lacasa. Materiales y métodos se tiene la selección y cribado de productores, en este caso las muestras de suelo diluidas en agua, el cultivo en agar amilasa, identificar por zonas de hidrólisis con yodo y el aislamiento de 7 cepas y análisis cuantitativo. La producción de amilasa, en este caso el cultivo bacteriano en un caldo, la inoculación en medio de producción y la obtención del extracto enzimático. El ensayo de actividad es el método DNS, la liberación de maltosa medida a 540 nanómetros y la identificación de la cepa de SPS2, en tanto pruebas bioquímicas, secuenciación del gen 16S, rADN y el árbol fitogenético con omega 6. Por otro lado, también tenemos la optimización, en este caso, como los desechos agrícolas, ya que son fuentes alternativas de carbono, el nitrógeno como fuente orgánica e inorgánica, el carbono adicional como azúcares y polímeros, el pH y temperatura en un rango óptimo de pH 7 y temperatura 37 grados Celsius. El tamaño del inóculo va a ser 1,5% en volumen. El tiempo de incubación va a ser de 3 a 6 días. Y los modelos predictivos se tienen variables de entrada, tanto como carbono, nitrógeno, pH, temperatura, etcétera. El modelo FFBT en MATLAB y la evaluación de predicción con métricas estadísticas. Se tiene aquí dos imágenes A y B. La A va a representar la hidrólisis del almidón en placas agar-almidón producidas por aislados. Tiene del SPS1 al SPS7. En la imagen B se puede ver el árbol fitogenético construido utilizando las secuencias del gen 16S, rDNA que van a reflejar la posición de la cepa SPS2 con otras especies de Streptomyces. El número de nodos va a representar los valores del bootstrap. Los números de acceso se dan en el extremo izquierdo de cada cepa. Aquí tenemos otra imagen también de la distribución de la amilasa producida por los aislamientos, tal como se va a visualizar en el software Circos. La amilasa producida por los aislamientos se mostró en la forma de actividad y también en porcentaje, tanto en la participación de los aislamientos. Los resultados se tienen entre la selección y cribado de productores de amilasa. La selección inicial se va a identificar
siete cepas bacterianas capaces de hidrolizar almidón y en la producción destacada de la cepa SPS2 mostró una mayor actividad de amilasa y fue seleccionada para estudios posteriores. Y la identificación en análisis bioquímicos y morfológicos se van a clasificar la cepa como perteneciente al género Streptomyces y la secuenciación del ARN ADNR16S va a confirmar su identidad como Streptomyces pratensis ESPS2, acceso OP 236721, que va a ser validada mediante el árbol filogenético. En conclusiones, se tiene que el artículo llegó a optimizar exitosamente la producción de la almilasa por S. pratensis, SPS2, utilizando la cáscara de plátano como fuente de carbono, aplicando para estos enfoques. La amilasa fue parcialmente purificada y caracterizada, revelando una masa molecular de 18 kilodalton, un valor bajo, ¿no? Y a su vez, esta alfa amilasa mostró ser termoestable entre 4 y 90 grados Celsius, con mayor estabilidad en condiciones alcalinas y un rango óptimo de pH de 7. Estas propiedades hacen que la amilasa sea una excelente candidata para aplicaciones industriales como detergentes y sacarificación del almidón. Eso es todo, profesor. Gracias.